el siguiente tema, que es Jesús, nuestro Salvador. Y después de compartir el amor de Dios, de cómo nos ama Cristo, ay, gracias, de cómo nos ama Cristo, y de hablar sobre el pecado que nos compartió Carmen Luisa, compartiremos ahora el tema de la salvación en Cristo Jesús. No olvidemos, que ya se nos ha repetido, que el seminario de vida del Espíritu es para revitalizar la vida nueva, nuestra relación con Dios y también con los demás. Y no importa que pertenezcamos a otros movimientos de la Iglesia o que estemos en otros servicios dentro de la Iglesia, ¿no? Es importante recibir la infusión en el Espíritu Santo para que nuestra fe sea renovada. Pertenezcamos después a donde pertenezcamos, no importa. Pero nuestra fe tiene que ser renovada. Vamos a leer en Juan, capítulo 3, en el versículo 16. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio, en cambio el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz para que se vea en que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, pues nos toca el tema, como ya dice el Señor también en su palabra, ¿no? Cómo Dios amó al mundo y cómo Dios ha venido para salvarnos, para darnos a todos la salvación. La mayor prueba del amor del Padre es habernos enviado a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para salvarnos. En Jesús el Padre sale al encuentro del hombre visiblemente. Dice el Señor en su palabra: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ha visto su amor, su bondad, su misericordia, su fidelidad, su perdón, su acogida, su gloria. ¿Y para qué envía el Padre a Jesús? Para salvarnos. Es la misión de Jesús encerrada ya en su nombre, sugerido desde el cielo antes de nacer. Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice en Mateo, en el capítulo 1. Repetido por los ángeles en su primera felicitación navideña: os anuncio una gran alegría. Hoy os ha nacido un Salvador. Lo predicará Pedro también ante el Sanedrín. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Y San Juan en el capítulo 3, en el versículo 17, nos dice también: Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Los seres humanos estamos radicalmente necesitados de salvaciones económicas, salvaciones sociales, salvaciones culturales, salvaciones psíquicas, salvaciones físicas. A veces la buena salud, las energías juveniles, la energía que tenemos cuando somos jóvenes, las excelentes dotes personales que podamos tener, la posición social elevada,
el éxito, la riqueza, alimentan en nosotros una actitud de mucha autosuficiencia y de mucha seguridad. Y no creemos a veces que necesitemos ser salvados de nada. Pero cuando nos visita el fracaso, cuando nos visita una enfermedad que nos corroe la salud y la esperanza, cuando se derrumba nuestra autosuficiencia y no nos queda más remedio que reconocer nuestra pobreza, nuestra incapacidad y la necesidad que tenemos de que otros nos socorran, de que otros nos salven. Eso es lo que le ocurrió al hijo pródigo. Cuando tocó fondo, buscar humildemente la salvación en casa de su padre. ¿Se acuerdan de esa lectura, verdad, del hijo pródigo? Que malgastó toda la herencia que le pidió a su padre y que cuando lo gastó todo pensó en volver a casa de su padre porque allí lo tenía todo. Así nos pasa a nosotros muchas veces. Abandonamos la casa del Señor para irnos a retozar como los cerdos, hasta que nos sentimos tan devastados, tan míseros, que tenemos que volver otra vez a la casa del Padre, porque en la casa del Padre es donde lo tenemos todo, donde tenemos la salvación. Es también una prueba de que a veces las desgracias se pueden convertir en gracias. Y esto fue también lo que me pasó a mí con mi enfermedad, ¿no? De una desgracia, el Señor saca grandes gracias. Todas las salvaciones también son parciales, son transitorias, son también provisionales, como por ejemplo cuando decimos, aquel médico me salvó la vida. Es una salvación provisional, ¿verdad? Podríamos revisar en nuestras vidas las salvaciones humanas en las que hemos confiado. Y siempre son salvaciones provisionales. ¿Han sido satisfechos tus profundos anhelos de felicidad? Esas salvaciones provisionales. Podríamos pensar en eso y reflexionar también en esa pregunta, ¿no? Solo la salvación de Jesús es la que nos trae la salvación definitiva a nuestras vidas. ¿Y de qué nos salva Jesús? Nos salva del maligno. En la primera carta de Juan, en el capítulo 5, dice: el mundo entero yace en poder del maligno, pero el príncipe de este mundo está juzgado gracias a la muerte de Cristo y a la acción del Espíritu que Cristo nos envía. En la oración esencial que nos enseñó Jesús, pedimos: líbranos del mal, en el Padre Nuestro. Decimos: líbranos del mal. El Señor venció definitivamente al maligno y nos dio a nosotros el poder de vencerlo también. Las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Lo dice en Efesios, también en el capítulo 6 siguiente. No hay que temerlo, no hay que temer al mal, porque Cristo ya lo venció. Y nosotros en Cristo podemos vencerlo también. Decía graciosamente Santa Teresa de Ávila: una higa para todos los demonios, donde podemos decir Dios, Dios, y hacerle temblar. Dicen que el diablo le teme muchísimo a los carismáticos, porque alabamos mucho a Dios. Y cuando hay una alabanza profunda y verdadera al Señor, el diablo huye, no lo soporta, no lo soporta. Una vez me contaron algo que me hizo mucha gracia,
y fue que el diablo pidió permiso al Señor para meterse, dice, en el cuerpo de una monja. Y el Señor le dijo, muy bien, por unos días vas a estar, por un mes o algo así, vas a estar en el cuerpo de esa monja. Pero resulta que esa monja no hacía sino alabar al Señor y desde que se levantaba, yo creo que hasta durmiendo alababa al Señor. Y el maligno no lo podía soportar. Y fue ante Dios y le dijo, ay, por favor, Señor, sácame de esta monja, porque es que no la aguanto. No hace sino todo el día alabándote y adorándote, no lo soporto, no lo puedo soportar. Y el Señor le dijo, ahora te aguantas, ahí estás todos los días que me has pedido estar en ella, vas a estar. El mal salió desfavorido, porque cuando hay una alabanza profunda en nuestra vida hacia el Señor, el mal huye, porque no lo soporta. Decía una predicadora, la primera predicadora, Patti Gallagher, que fue una de las primeras predicadoras de la renovación carismática, el demonio se ríe cuando hacemos planes y se sonríe cuando trabajamos demasiado, incluso en las cosas de Dios. Pero el diablo tiembla cuando oramos, especialmente cuando oramos todos juntos. Cuando nos reunimos en comunidad para alabar a Dios, el maligno tiembla, porque sabe que la oración en la alabanza es muy, muy poderosa y es una salvación para nosotros. Decía también otro predicador italiano, Salvatore Martínez, si hay personas a las que el diablo teme, es a los carismáticos, porque están siempre alabando a Dios. El diablo no puede resistir la alabanza. Y si se ora en lenguas, que es un carisma del Espíritu Santo, menos lo soporta. Jesús nos salva del pecado, el mal de los males que rompe nuestra amistad con Dios y podría separarnos de Él hasta eternamente. En nuestra naturaleza corrompida, llevamos la tendencia al pecado y la trágica posibilidad de ceder a esa tendencia. Podemos pecar, pero no podemos liberarnos del pecado por nosotros mismos. Afortunadamente, Cristo nos ha traído el perdón. Él mismo es el perdón. Pasó su vida pública perdonando al paralítico, perdonando a la pecadora, perdonando a la adúltera, perdonando a Zaqueo, perdonando a Pedro cuando lo negó, perdonando a su verdugo, perdonando al buen ladrón, y derramó su sangre para el perdón de los pecados. Derramó su sangre y dio su vida en la cruz por nuestros pecados, para salvarnos, porque quiere tenernos junto a Él, no solamente en esta vida, sino en la vida eterna, porque hemos sido creados para su gloria y para su alabanza. Y sabiendo que la humanidad continuaría su historia de salvación ciertamente, pero también sabía que íbamos a cometer muchas infidelidades y depositó en su iglesia el poder seguir administrando su perdón. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Nos salva de los efectos del pecado, del peso de la culpabilidad que quita la paz de conciencia, de la tristeza y del sinsentido de la vida, de la oscuridad y la desorientación. Dice el Señor, yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en tinieblas, en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuánto tenemos que agradecerle al Señor el que nos haya marcado una ruta segura? Sabemos de dónde venimos, a dónde vamos y cuál es el sentido y el destino de nuestra existencia. Conocemos el camino verdadero. Él es el camino.
Él nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es cierto, porque el Señor está vivo, murió en la cruz por nosotros, pero eternamente no está en la cruz. Él está vivo eternamente. El amor del corazón de Cristo es tan inmenso que quiere para nosotros la salvación completa. Por eso el Señor cura, el Señor libera, el Señor perdona y el Señor resucita. Y tenemos la certeza de que hay un Padre providente que nos ama y que cuida de nosotros con más interés y cariño que a los lirios y las aves del campo. Ya lo dice también el Señor en su palabra. Nos habla también de las dolencias, a veces o suprimiéndolas, o aliviándonos, o a veces dándonos la fortaleza para soportarlas con fe, con esperanza y con amor. Eso sí, estas liberaciones de los efectos del pecado son también parciales y transitorias hasta que llegue la salvación final de nuestras vidas. Nos salva de la muerte, pero también de otras muertes, como es la tristeza, la depresión, de los miedos, de las angustias, del odio, del rencor, de los resentimientos y de tantas otras cosas que sería imposible enumerarlas hoy aquí. Nos salva de la muerte, que ciertamente pasaremos por ella. Es lo único seguro que tenemos en esta vida, que vamos a tener que pasar todos y cada uno por esa muerte. Pero solamente eso, pasaremos como pasó Cristo, pero no nos quedaremos en ella. Nuestra naturaleza humana temerá su presencia y se revelará como Jesús en Getsemaní también, que le dijo al Padre: pasa de mí este cáliz, pero la fe y la esperanza nos situarán en la verdadera actitud. Hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. Con los sacramentos de la última hora, Jesús nos salvará también del miedo y de la tristeza, y nos dará la fortaleza y tal vez incluso también la alegría y el deseo inmediato del encuentro con el Padre. Y quizás oigamos muy dentro su voz consoladora y segura: hoy estarás conmigo en el paraíso. Los que esperamos como destino definitivo es ser salvados de la muerte eterna. Gracias a Jesús, más que amenazados de muerte, estamos amenazados de... A veces saben de qué estamos amenazados. De vida. Amenazados de vida, amenazados de resurrección. Efectivamente, estamos amenazados de resurrección, porque vamos a resucitar, igual que resucitó Jesús, que está vivo. Porque si no creyéramos en eso, díganme ustedes, ¿qué hacemos aquí? Sería algo vano y algo sin sentido. Si no creemos que Él está vivo y que nos espera otra vida, ¿qué hacemos aquí? Sería absurdo estar aquí. Eso un poco deberíamos de meditarlo, ¿no? Y plantearlo. Si no, no tiene sentido. No tendría sentido estar aquí hoy yo delante de ustedes hablándole de esto, porque serían palabras huecas y no tendría para nada ningún sentido. Entonces la última palabra no la tendrá la muerte, ni el sepulcro, ni el dolor, sino la resurrección, la gloria, la felicidad eterna. Pero también es verdad que somos libres. Y Dios en su infinito amor nos ha dado la libertad. Y somos libres para aceptar o rechazar
este derecho de salvación. Dios no nos pone una pistola en el pecho para que lo aceptemos. Nos deja libres. Él nos ama a todos y cada uno de una manera personal y especial, pero nos deja en entera libertad para que podamos decidir qué es lo que queremos, si seguirle a Él o apartarnos definitivamente de Él. El Señor ofrece la salvación a todos, pero si salva con preferencia a veces a los humildes y pobres, es porque se abren a esa salvación. Y cuando digo humildes y pobres, me refiero a los humildes y pobres de corazón. Y este abrirse a ella es reconocer que necesitan esa salvación, que necesitan pedirla. Es realizar las buenas obras que de antemano dispuso Dios para que también practicaran. Eso lo dice también la palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 2. No es que las buenas obras nos salven, pero sí nos abren a la salvación de que Dios, por su misericordia, su amor y su gracia, su bondad nos ofrece en Cristo Jesús. La salvación de Jesús es íntegra, total, no solo del alma, sino del ser, de la persona entera en toda su zona, incluido el cuerpo también. Estoy convencida de que Cristo es la solución. Cuando estoy enferma, cuando mi corazón está herido, cuando tengo problemas, ¿a quién voy a ir? A Jesucristo, que es fuente de paz, y Él tiene palabras de vida eterna. El Padre mandó a su Hijo para salvarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Jesús está tocando a tu puerta, a tu corazón, pero somos flojos a veces en abrir. Y hemos sido creados para tener el amor divino. Tú eres mi Hijo amado, dice el Señor. Yo me complazco en ti, lo dice el Señor. Y hoy lo hemos escuchado en su palabra. Tú eres mi Hijo amado, yo me complazco en ti. Ustedes son imagen de Dios. Y ustedes fueron creados para amar y para ser amados. Y cuando no recibimos ese amor en la forma correcta, nuestro corazón se resiente, se traumatiza, porque toda la plenitud del bien se encuentra en Jesucristo. Y solo Él puede amarnos de una forma plena, completamente plena. Ser salvado no es saber que Jesús es el Salvador solo. No basta responder por el catecismo o por la teología. La verdadera respuesta es porque a mí me ha salvado y yo quiero experimentar esa salvación en Cristo Jesús. ¿Me pueden hablar de la salvación? Pero si no lo experimento en mi vida, yo quiero experimentar esa salvación en mi vida. Es la experiencia también que tuvo la Samaritana, que tuvo Pedro, que tuvo la Magdalena, que tuvo San Pablo. La misma Virgen María se alegra en Dios mi Salvador. Tiene la conciencia y la experiencia de que ha sido salvada por Dios. Aunque haya salvado a Pedro, a Pablo y a tantos y tantos a lo largo de la historia, si yo no experimento su salvación, no puedo decir que es mi Salvador. Y yo quiero experimentar esa salvación. Miren, ¿saben una cosa? Cuando a mí me hablaban antes de conocer a Dios, de estar yo en la iglesia, me hablaban de los mandamientos, y yo siempre tenía un trago con el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y yo siempre decía, pero esto no lo entiendo. No lo entiendo. Y muchas veces, cuando yo recuerdo que estaba en catequesis de pequeña, y la catequista me hablaba de esto, y yo no lo podía entender.
Y yo mi cabeza se ponía a darle vueltas y vueltas porque yo decía, pero ¿cómo yo voy a amar a una persona a la que no conozco? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y yo, cuando era pequeña, yo decía, ¿cómo yo voy a amar a Dios más que a mi padre? Es que yo ese Dios no lo conozco. Sé que me habla de Dios que está en el cielo, pero yo no conozco a ese Dios. Y todo eso iba huyendo poco a poco, ¿no?, en mi cabeza. Y ¿saben qué? Quiero yo también compartir con ustedes cómo yo experimenté esa salvación. Cómo el Señor me salvó a mí de la tristeza y de la depresión. Yo sé que de la depresión más profunda, ¿no? Y cómo me rescató también del maligno que me tenía muy atrapada. Yo creo que mi testimonio yo ya lo conté la otra vez que estuve aquí, pero hay personas nuevas que no han escuchado quizás el testimonio, ¿no? Yo siempre digo que para llegar al domingo de gloria y para hablar del domingo de gloria, primero hay que pasar por el Viernes Santo. Nunca sé. En nuestra vida pasamos muchas veces por el Viernes Santo para poder llegar a ese domingo de gloria. Porque nuestra vida es también como los misterios de Rosario. En nuestra vida hay misterios dolorosos, hay misterios gozosos, hay misterios luminosos y misterios de resurrección, de gloria. Entonces yo siempre digo que para llegar a ese domingo de gloria hay que pasar por el Viernes Santo. Y yo también siento que yo puedo hacer eco a las palabras citadas en Lucas, en el capítulo 1, cuando la Virgen decía, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso, santo es su nombre. Yo vivo una vida muy alejada de Dios y de la Iglesia. Y por circunstancias muy dolorosas en mi vida, pues fui cayendo en una depresión muy profunda, hasta tal punto que a veces me costaba incluso caminar. Caía cada vez más en un abismo de oscuridad y fue horrible vivir esa situación. Las personas que han pasado por una depresión muy profunda saben cómo me tenía que sentir yo. Fue horrible. Hasta tal punto que me pasaba todo el día acostada y a mi alrededor y dentro de mí todo era sufrimiento y oscuridad. Y cada vez caía en un abismo de más y más oscuridad. Era un gran sufrimiento también para la familia, verlo así. Visité psicólogos, me llevaron también a psiquiatras, me recetaban pastillas que me dejaban todo el día adormilada. Y recuerdo que el médico me decía, tú tienes que salir por ti misma. Y yo siempre le respondía, pero es que no puedo, yo sola no puedo, yo no puedo salir de esa oscuridad en la que estoy metida, de ese pozo en el que estoy metida. Y él me decía, pues tú tienes que poner de tu parte, y tú misma eres la que tienes que salir. Yo no podía salir de ahí, de esa oscuridad en la que me encontraba. Y cada vez era un abismo donde me iba hundiendo cada vez más y más. Yo recuerdo que mis familiares también porque estaban muy preocupados y porque yo empezaba a tenerle miedo a la noche. Mi familia tenía que pasearme en la calle hasta las 3 y las 4 de la madrugada para que me pudiera cansar para poder dormir, porque no quería dormir. Porque empezaba a tenerle miedo a la noche y yo decía, si duermo, si me quedo dormida, yo ya no voy a despertar más. Poco a poco después empecé a tenerle miedo al día, porque iba pasando el tiempo y yo no salía de esa situación. Y ya lo que quería entonces era que cuando llegaba la noche me atiborrara de pastillas, porque así podía dormir toda la noche y no me enteraba de nada. Y ya empecé a tenerle al día.
Cuando llegaba el día, ya era un sufrimiento muy grande para mí. Ya no quería que el día, ya no quería que amaneciera. Tuve que abandonar mi trabajo. Yo trabajaba en la oficina de un concesionario de coche. Abandoné mi casa, abandoné a mi esposo. En ese momento yo tenía 2 hijos, abandoné a mis hijos. Y fue un gran sufrimiento. Yo recuerdo que le decía a mi esposo, déjame aquí en la habitación. Cerraba las ventanas, bajaba las persianas, cerraba la puerta. Y no quería sino estar a solas en ese abismo. Y así de esa manera, recuerdo que llevaba en mi mano una estampita, no recuerdo ahora quién me la dio, una estampita del corazón de Jesús. Y cuando yo miraba, ya lo único que me faltaba era recurrir al único que me podía salvar. Y era Él. Era Él. Y cada vez que miraba la foto del corazón de Jesús, la estampita del corazón de Jesús, yo le decía, si de verdad tú estás vivo, por favor, llévame contigo, porque no quiero vivir de esta manera. Ya no soporto este sufrimiento. Y así en esta situación me encontraba, y a mi familia empezaron también a decirle, pues si ella no sabe de esta situación, eso es algo que le han hecho a la chica, mira, a ver, le decía a mamá, mira, seguramente que le han hecho algo de brujería, en fin. Y mi familia, como si quería agarrar a cualquier clavo ardiendo, pues me llevaron a vidente, a brujo, y me llevaron a unos cuantos, porque querían que esa mejor era, creían que esa era la solución, y fue el mayor error de su vida, la mayor torpeza y la mayor imprudencia que cometieron por ignorancia de no conocer al Dios vivo, al Dios que todo lo puede, al Dios que todo lo ve y al Dios que todo lo sabe. Por supuesto, mi salud empeoró, porque eso lo que hizo fue que empecé a tener miedos mucho más fuertes y un vacío muy grande en lo profundo de mi corazón. E intenté incluso planear cómo quitarme la vida, porque ya no quería vivir, ni siquiera tenía ilusión por mi esposo, por mis hijos, por mi familia, nada de ilusión, nada, no tenía ilusión. ¿Y saben qué? Lo peor que puede perder una persona en la vida es la ilusión por vivir. Eso es mortal, mortal. Porque tú puedes tener una enfermedad, tú puedes tener un cáncer, pero tú puedes llegar a sentir incluso en lo profundo de tu corazón gozo y alegría cuando estás con el Señor. Pero cuando no lo tienes a Él, es el sufrimiento más grande. Creo que no tener al Señor es el peor cáncer que puede haber. Yo recuerdo que cuando a mí me llevaban a esos sitios, era tanto el miedo que tenía cuando me llevaban a visitar a esos videntes y esos brujos, que a mí solamente me brotaba del corazón rezar el Padre Nuestro, porque era tanto el miedo que tenía. Y yo recuerdo que lo rezaba con tanto fervor en esos momentos, pidiéndole a Jesús que me ayudara, aunque yo estaba muy alejada de la iglesia. De vez en cuando, alguna vez me dirigía a Dios, pero solamente para pedirle en momentos de apuro, pero nada más. No quería tampoco yo hacer sufrir a las personas que tenía a mi alrededor. Y cuando yo le pedía al Señor, si tú existes, llévame contigo, porque así ya no quiero vivir. A veces también en mi desesperación yo le decía, si tú de verdad existes, o llévame contigo, o sácame de ese pozo donde me encuentro, porque ya no quiero vivir así. Y en ese estado lamentable, yo recuerdo que mamá me dijo un día, solo te queda
agarrarte a Dios. Él es el único que te puede salvar. Hoy le doy gracias a Dios porque aquellas palabras de mamá fueron palabras llenas de sabiduría. Realmente, solo Dios me podía salvar. Y ella me decía, vamos a misa y vamos a pedirle al Señor. El día que me llevaron a misa, yo me acuerdo que yo creí que allí me moría, porque no podía soportar el olor al incienso. Claro, ¿cómo lo iba a poder soportar? Si estaba tan agarrada y me habían hecho tantos rituales, estos brujos y estos videntes, que no soportaba el olor al incienso. Y yo recuerdo que yo decía, ay, por favor, sáquenme de la iglesia porque no soporto estar aquí. Yo necesitaba que el Señor me salvara también de eso, que me liberara de todo eso. En esas estaba cuando un día a la salida de misa, mamá se encontró con una amiga que pertenecía a los grupos de oración de la Renovación Carismática. Y entonces ella le dijo, ay, pero ¿qué es lo que le pasa a tu hija? Y tal, y mi mamá le contaba, pues mira, está con una depresión tremenda y tal, y no hay manera de que salga adelante. Y aquella mujer le dijo, ay, ¿por qué no la llevas al grupo de oración? Donde yo te he invitado tantas veces y no has querido venir. Y mira cómo el Señor sabe hacer las cosas que por la enfermedad de la hija, el Señor agarra a toda la familia, ¿no? El Señor se vale de cualquier cosa. Y yo recuerdo que mamá me preguntó, ay, Eva, ¿tú quieres ir? Y yo le dije, sí, mamá, llévame, porque yo necesitaba agarrarme ya a un clavo ardiente. Y aquella mujer que hoy está en el cielo me habló de un Dios vivo, de un Dios maravilloso, de un Dios que te podía salvar, de un Dios que te podía sanar, de un Dios que hacía milagros, de un Dios que te llenaba la vida. Y a mí nunca me habían hablado de ese Dios, sino de un Dios que estaba en el cielo y que estaba tan lejos de nosotros, que no se preocupaba mucho por otras cosas, porque tenía otras cosas más importantes de preocuparse. A mí, lo que aquella mujer, cuando yo escuchaba a aquella mujer, se me abrieron los ojos de tal manera que yo decía, Dios mío, yo quiero conocer a ese Dios vivo. Yo quiero conocer a ese Dios del que me habla. Y así fue como empecé a ir al grupo de oración. Mamá me llevó a ese grupo de oración. Yo recuerdo que alguien de la familia me preguntó, pero ¿a quién vas buscando tú? ¿A Jesús de Nazaret o al médico? Y yo le contesté, voy buscando a los dos, a Jesús de Nazaret y al médico de médicos. A ese voy buscando yo. Y cuando entré por primera vez al grupo de oración, yo recuerdo que yo me hacía haciendo llorar. Lloraba copiosamente. Luego me hablaron del don de lágrimas, que yo no sabía lo que era eso, porque lloraba con unas lágrimas tan abundantes, pero en esas lágrimas yo misma me sentía que me iba como reconfortando, que me iba como limpiando, no con tanto como lloraba. Me llamó mucho la atención, ¿no?, la manera en cómo oraban, en cómo yo llegué a pensar, ay Dios mío, sí es verdad que llegué a pensar, yo de aquí voy a salir y otro lo tendré, porque yo veía a aquella gente levantando los brazos, alabando a Dios, hablando con el Señor, que yo de verdad cuando entré en el grupo de oración y decía, ay Dios mío, yo de aquí voy a salir majara. Resulta que después, sí es verdad que me volví majara por el Señor. Y en ese momento yo empecé a experimentar algo que no había nunca experimentado en mi vida. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que a veces uno no puede expresar con palabras todo lo que uno vive y siente. Porque las cosas de Dios se viven interiormente, pero adaptarlo al lenguaje humano a veces es complicado. Y no podemos expresar todo aquello que uno siente por dentro, ¿no?
Yo solo puedo decirles que en ese retiro que duró 4 días, desde que yo llegué a ese retiro, yo empecé a sentir un fuego interior que abrazaba mi corazón. Era tan fuerte el fuego que yo cuando leo la parábola cuando leo en el Evangelio, los discípulos de Maús, cuando iban por el camino y el Señor les explicaba las Escrituras y ellos dicen que sentían que su corazón ardía, yo siempre digo, ay Dios mío, que si a mí me pasaba lo mismo, mi corazón ardía. Por eso yo entiendo también este Evangelio de los discípulos de Maús, cuando decía que ardía su corazón por el camino. Y yo decía, Dios mío, es que yo experimentaba eso en mi corazón, como mi corazón ardía tan fuerte, tan fuerte. Y yo no hacía sino llorar, llorar y llorar. Yo recuerdo que incluso llamaron a los sacerdotes para que oraran por mí, porque yo llevaba también años en que no me confesaba. Y me acuerdo que yo le decía a los sacerdotes, ay, es que llévenme al médico, porque a mí me matará con el corazón me está ardiendo. Y yo recuerdo que uno de los sacerdotes me dijo, hija, tranquila, el amor de Dios se está derramando en tu corazón, no tengas miedo, porque fue una experiencia tan maravillosa, fue tocar el cielo, tocar el mismo cielo. Yo recuerdo que la primera palabra, la primera emoción interior que yo sentí en ese retiro, mientras yo lloraba y lloraba, no sé si llorar, mi hermana que estaba a mi lado me decía, pero ¿qué es lo que te pasa ahora? Que no haces sino llorar. Yo dije, no sé, yo no siento sino ganas de llorar, déjame llorar. Y sentí dentro de mí unas palabras que me decían, deja de llorar, levántate, canta y alábame. Ay, mi hermano, más lloraba yo, sumida en esas palabras, pero volví a sentir esas palabras por 3 veces en mi corazón. Deja de llorar, levántate, canta y alábame. No porque el Señor necesitara que lo alabara, quien necesitaba que lo alabara era Él. Yo era el que necesitaba alabar al Señor. El Señor no necesita lo que alabamos. Somos nosotros los que necesitamos alabar al Señor. Y después de acercarme al sacramento de la reconciliación, empecé a sentir también una gran liberación en mi persona. Recuerdo que después de la Eucaristía y después de comulgar, empezaron a dar palabras de conocimiento, que es otro carisma del Espíritu Santo, el don de palabra de conocimiento, que habla sobre lo que el Señor dice, lo que el Señor está haciendo en la asamblea en medio de su pueblo. Y en una de esas palabras, yo recuerdo que la primera palabra de conocimiento fue para mí y la última palabra de conocimiento fue también para mí. Se dijeron muchas palabras de conocimiento para los hermanos que estaban en esa asamblea. Y la primera palabra de conocimiento fue, eso nunca se puede olvidar. Cuando el Señor te da una experiencia de amor tan grande en tu vida, nunca, por muchos años que pasen, puedes olvidar esa experiencia que acompaña toda la vida. Y la primera palabra de conocimiento fue, aquí hay una persona que durante todo el día ha sentido mucho calor en su corazón. El Señor le está haciendo una sanación de recuerdos. Ay, mis hermanos, yo no sé cómo explicarle esto, pero esas palabras se clavaron en mi pecho de una forma, fue como una lanza que vino a mi corazón. Y ahí el Señor me estaba sanando de recuerdos muy dolorosos en mi vida y que me pesaban mucho en mi vida. En esos momentos mi corazón latía tan fuertemente y un fuego intenso me invadió todo el cuerpo. Luego quedé tan inundada de un agua viva desde la cabeza hasta los pies. Sentía como si yo por dentro no tuviera órganos, sino
solamente la piel que me recubría, y un agua viva que me limpiaba, me liberaba y me sanaba por dentro. Es verdad que a veces el Espíritu Santo se derrama en la persona, haciéndola sentir sensiblemente su signo. Hay veces que el Espíritu Santo se derrama también, pero no hace sentir sensiblemente en esos momentos su signo. Sin a la larga te vas dando cuenta cómo el Espíritu Santo ha ido cambiando en ti ciertas cosas, o te ha ido sanando de cosas, o te ha ido liberando poco a poco. Yo sentí cómo el Señor me sanaba por dentro y se cumplía lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 7. Vengan a mí el que tiene sed. El que cree en mí tendrá de beber. Pues la Escritura dice, de él saldrá un río de agua viva. Y yo confirmo esta palabra. Confirmo esta palabra. Dios vino a salvar también mi matrimonio, que era un caos, un verdadero caos. Porque siempre digo que Jesús es la única persona que entra en un matrimonio y que no lo destruye. Ustedes saben que en un matrimonio, cuando entra una tercera persona, siempre el matrimonio se destruye. Pero cuando esa tercera persona es Jesús, lo que hace es salvar el matrimonio. Y eso puede pasar también en mi matrimonio. También el Señor me sanó de un odio tremendo que yo tenía en mi corazón hacia una persona. Yo odiaba muchísimo a una persona y ese odio me tenía también enfermo. Me tenía ese odio paralizado y me tenía muy atada y no me dejaba vivir. Yo recuerdo que sentí también en lo profundo de mi corazón unas palabras muy dulces y armoniosas que decían: Jesús es el camino, Él es la salvación. Yo recuerdo que cuando llegué a Lanzarote fui a pedirle perdón a esa persona por el odio que yo le tenía. Porque ¿saben qué? A veces no hay solo que pedir perdón cuando se tiene la culpa, sino también cuando sientes odio hacia la persona que te ha hecho daño. Porque cuando tienes ese sentimiento negativo, el primero que te hace daño eres tú mismo, porque somos templo del Espíritu Santo. Mi esposo, la otra palabra de conocimiento que yo recuerdo que se dijo en esa asamblea fue un problema ginecológico que yo tenía. Yo tenía 2 hijos ya ahí, pero no podía volver a quedar embarazada a pesar de que queríamos tener otro hijo. Y yo no podía quedar embarazada. Y la última palabra de conocimiento que se dio fue que había una persona que el Señor le estaba sanando de unos problemas ginecológicos que tenía y que en 15 días iba a dar testimonio en su grupo de cómo el Señor la había sanado. Y efectivamente, así fue. A los 3 meses yo volví a quedar embarazada. Y yo recuerdo que mi esposo no me acompañó a esa asamblea por motivos de trabajo, y cuando yo llegué, bueno, él no entendía nada. Yo llegaba a casa con una alegría nueva, tremendo. Y mi esposo pensaba: Dios mío, esta mujer me la volvió loca. Y porque yo le decía: ah, pero que Jesús está vivo, Jesús está vivo. Y me daban ganas de gritar por la calle: conviértanse, que es verdad, que Jesús está vivo. Y mi esposo no, él me miraba todo escéptico y decía: ay, Dios mío, esta mujer me la terminaron de volver loca. Pero cuando uno se llena de ese amor de Dios, ¿no?, te da una ganas tremenda de compartirlo con todos, para que llegue a todos. Porque lo mismo que el Señor ha hecho conmigo, lo puede hacer contigo. Nadie es más especial que otro para el Señor. Todos y cada uno somos únicos y especiales para Él. Empecé a vivir pues una nueva vida en este grupo de oración. Empezó a haber un cambio en mí. Aprendí a perdonar,
quería hacer oración personal, empecé a sentir gusto por la palabra de Dios, empecé a amar a la Eucaristía, empecé a amar a María, que para mí yo también la sentía muy lejos de mí. Aprendí a rezar el Santo Rosario en la renovación carismática. Deseaba que llegara los miércoles, que era cuando se reunía el grupo de oración para reunirme con los hermanos, para alabar a Dios. Y mi vida fue cambiando y ya mi vida empezó a girar en torno a Jesús. Bien dicen que al primero que hay que poner en tu vida es al Señor, porque cuando pones al primero el Señor es verdad que empiezas a amar más a tu marido, ¿no? A los demás, a los hermanos. Empiezas a ver las cosas de una manera totalmente diferente. Y Dios nos ha bendecido mucho porque Él no se deja ganar en generosidad. Siempre digo que vivir con Cristo es una aventura emocionante y es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Nuestro Señor Jesús tenía un plan para nosotros igual que lo tiene para ti, para cada uno de ustedes. Dice el Señor en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La salvación de Jesús tiene que aplicarse a cada persona a lo largo de las generaciones. Es actuar en el aquí y ahora, en el que se vive. Yo no quería un Dios para después de mi muerte. Yo quería un Dios para ahora, para este momento en el que estoy viviendo aquí. No un Dios para después, cuando me fuera a morir. Allí ya me iba a encontrar con Él. Yo lo quiero para ahora, para ti. Me hace falta aquí ese Dios. Porque yo quería un Dios que me salvara ahora. Y que me salvara en esos momentos con la situación de depresión con la que estaba pasando. Y Jesús me va aplicando la salvación durante mi vida. Podemos recibir un impulso fuerte en algún momento, como yo lo viví cuando recibí la fusión en el Espíritu, como lo van a recibir también ustedes. Pero ordinariamente la salvación es un proceso lento y gradual, hasta que llegue la definitiva, para siempre. Decía un sacerdote que no hay renovación si no hay experiencia en el Espíritu. Y es verdad. Jesús es la fuente, pero dejó instalada una red de tuberías para que el agua de su salvación llegue a todos. Como son, por ejemplo, los sacramentos, la oración, la palabra de Dios, el contacto con sus auténticos seguidores, la comunidad cristiana, las inspiraciones del Espíritu, los mismos acontecimientos personales o colectivos. Decía el profeta francés Paul Jarvis, una sola cosa merece la pena, amar a Jesucristo y hacer que le ame, darle nuestro corazón miserable y desgarrado, porque solo Él puede formar en nosotros un corazón nuevo. Yo a veces me pregunto, Jesús, ¿qué hubiera sido de nosotros sin ti? Decía alguien, sin ti, Jesús, la vida del hombre sobre este pequeño planeta es un azar impredecible, es un marchar sin rumbo a través del tiempo, es un cambiar incesante sin saber cuál será el último cambio, es vivir por vivir sin tener la razón de vivir, es vivir para morir sin entender la razón de morir. Jesús, de no haber existido realmente, hubiéramos tenido que inventar realmente. Él camina con nosotros, como caminaba con el pueblo de Israel, como condujo a los israelitas por el desierto, atravesando el Mar Rojo hasta llegar a la tierra prometida. Y así hace el Señor con nosotros. El Señor camina con nosotros, que somos el pueblo de Israel, y nos conduce por el desierto, y vamos atravesando por esta vida el Mar Rojo también, hasta llegar a la tierra prometida, hasta llegar al paraíso. Y el mismo Dios que dice en la Escritura
principio de la Escritura, en el Génesis, que estaba, sigue estando hoy con nosotros porque Él está vivo, vivo. A mí me gustaría que en casa, si pueden, meditar la palabra de Dios. Lucas capítulo 19, del 1 al 10. Y Juan capítulo 3, del 13 al 18. Es bueno meditar la palabra de Dios. Y en Hechos capítulo 4, versículo del 8 al 12. Empaparnos de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es vida y se convierte en vida para nosotros. Y quiero ya terminar solamente con una canción de agradecimiento al Señor. No sé si la música, sabe, sí, la música puede cantar este canto. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decir lo que siento, bendito sea el Señor. ¿Pueden cantar ese canto? Es un canto precioso y es un canto de acción de gracias al Señor. Nos queda mucho que seguir recibiendo. ¿Pero están cansados? No. Porque podemos tener un reposo, un descansito, cantando aquí sin marcharnos, 10 minutos cantando. ¿Están dispuestos a cantar 10 minutos? Y cambien la posición, que tienen las piernas. Porque claro, tenemos que terminar. A las 2 es la comida. Entonces aprovechamos todavía.